Amén, gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Dale fuertes palmas al Todopoderoso, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos han venido gozosos el día de hoy? Así. Ya nosotros en la enseñanza anterior, la predica anterior, hemos hablado de Judas, ¿verdad? Cosa que no hay ni uno aquí, porque ya se arrepintieron, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es la envidia mata. ¿Cuál es el tema de hoy? Dile a tu hermano, no me envidies. Ámame, dile, ámame. ¿Cuántos han venido gozosos hoy? ¿Cuántos envidiosos han venido hoy? Gloria a Dios. El libro de Mateo capítulo 27, versículo 15. Tema de hoy, la envidia mata. ¿Cuántos envidiosos hay? Muchísimos. Pero acá no hay. Bueno, gloria a Dios por ello. Entonces, todos en reverencia a Dios leemos su palabra, el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 15. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. En cada fiesta era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso para el pueblo, al que ellos quisieran. Y en ese entonces tenían un renombrado preso llamado Barrabás. Así que estando ellos reunidos, Pilato preguntó, ¿a quién prefieren que les deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Gracias, Señor. Gracias, Rey Todopoderoso. Es tu palabra, Señor. Dios mío, abre nuestro entendimiento, Rey de la gloria, para sacar aún la esencia, Señor, de su palabra. Dios mío, haz tu obra preciosa, Señor. Queremos entender tu palabra, porque solo entendiendo algo podemos cambiar nuestras vidas, podemos cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, nuestro modo de caminar. Todo, Señor. Y cuán necesario es que entendamos su palabra, porque solo así seremos oidores y hacedores de tu palabra, mi Rey bueno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alábale a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. El tema de hoy: la envidia mata. Nosotros hemos visto ya en los versículos anteriores qué es lo que pasó con Judas, qué es lo que pasó con Cefas, Pedro, qué es lo que pasó con Jesús, cómo es que fue vendido. Aquí nosotros vemos cómo es que Pilatos va a entregar a Jesús. Pero antes de entregarlo, pasan por situaciones difíciles que lamentablemente se ven hasta el día de hoy. Porque desde ese tiempo que entregaron a Jesús, no se quedaron ahí los hechos, no se quedaron ahí los acontecimientos, sino que eso fue avanzando de generación tras generación hasta el día de hoy y seguirá avanzando hasta que Él venga. Y por tanto, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, actualmente lo vemos. Quizás ya no con el nombre de Judas, sino con su nombre. Sabemos qué es lo que sucedió con Judas. Él fue un traidor. Ahora quizás nadie pone a su hijo Judas, ¿verdad? No hay pocos, si ponen, son poquísimos que se llaman Judas. En ese tiempo era Judas. En este tiempo quizás es Zoe, quizás es Abraham, quizás es Daniel, quizás es usted, quizás soy yo. Pero de que siguen habiendo traidores, siguen habiendo. Siguen habiendo Cefas, Pedro, sí. Siguen habiendo aquel que niega algo, teniendo en su mente y en su corazón que las cosas son diferentes. Solo que en el transcurso del tiempo hasta el día de hoy los nombres fueron cambiando.
pero siguen negando, siguen negando. Solo está cambiado el nombre, pero siguen haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pilatos, muchos cuando hablan de Pilatos solo recuerdan que él se lavó la mano y no quiso saber más de lo que pasó con Jesús. Muchos aún en mi propio caso. Yo cuando en ocasiones hablaba con mi esposo, yo le decía, amor, esto tendría que ser así, por esto, por esto, por esto. Y mi esposo me decía, no, amor, bueno, que sea así. Yo le digo, bueno, mi amor, Dios ya me escuchó, yo ya le dije, yo me lavo las manos. Entonces las consecuencias que han de venir, ahí ya está. Yo me lavé las manos. Y cuando pasa lo que le dije que no hiciera y pasó, yo le dije, yo te dije, yo me lavé las manos. Ahora pues. Entonces, Pilatos. Todos recuerdan aquella actitud que hizo Pilatos, pero no recuerdan más allá de lo que hizo Pilatos. ¿Y qué fue lo que hizo él? Leemos la palabra de Dios en el versículo 15. En cada fiesta era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso para el pueblo, al que ellos quisieran. Y en ese entonces tenían un renombrado preso llamado Barrabás. Así que, estando ellos reunidos, Pilato preguntó, ¿a quién prefieren que les deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque Pilato se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Cuando trajeron a Jesús ante Pilatos y él al ver su comportamiento de Jesús, en qué momento habló, en qué momento se cayó, él mismo se dio cuenta que lo habían entregado por envidia. Él no vio que había maldad en Jesús, siendo quien era. Él no vio que él, Jesús, hizo algo terrible como para ser crucificado. Pero como él sabía que el pueblo mismo exigía algo, ¿qué es lo que sucedió? Preguntó, les dio la posibilidad de soltar a Barrabás o de soltar a Jesús. ¿Por qué les dio esa libertad si al inicio en el versículo 15 nos dice que él ponía en libertad a uno de ellos? Pero ¿sabe por qué él presentó ahí a Barrabás y a Jesús? Porque se dio cuenta que habían entregado injustamente ¿a quién? A Jesús. Jesús fue entregado injustamente y él se dio cuenta que fue entregado por envidia. Por envidia. Y sabe, por culpa de muchos envidiosos o envidiosas se derrama sangre inocente. La envidia mata. Y si usted es un envidioso o una envidiosa, tenga mucho cuidado, porque su envidia puede hacer que se derrame sangre inocente. Y hay de aquel que es instrumento de Satanás y que Dios lo reprenda, que es instrumento para que la sangre de un inocente sea derramada sobre esta tierra. ¿Por culpa de quién? De la envidia del corazón del ser humano. Muchos hombres y mujeres envidiosos han sido como que piedra de tropiezo para muchos. Han matado a personas inocentes por culpa de su envidia. Por envidiosos, pero él no se merece lo que tiene. Ella no merece aquello. Él no merece andar en un carro, no merece. Mira qué feo le queda. Ella no merece vestir así. Ella no merece el trabajo que tiene. Él no merece la posición que tiene. Y por culpa de su envidia, va echando maldiciones, ya sea con palabras o con gestos o con sentimiento mismo. Porque si nosotros vemos el ámbito espiritual, es muy diferente al ámbito físico. Porque en el ámbito espiritual puedes tocar,
puedes sentir, puedes ver, puedes hasta oler el ámbito espiritual. Y es muy diferente porque por fuera puedes perfume por aquí, por todas partes por perfume, pero espiritualmente apestas. Porque su envidia, su cólera, sus recelos, cualquiera de ello que sea, apestas. Apestas. Aquello lamentablemente no se puede ver físicamente. Porque cuando uno apesta, ¿qué es lo que hace? Se baña, se echa perfume por todas partes para que no apeste. Y si no se baña, se echa una botella de perfume para que huela bien, ¿verdad? Entonces, pero eso es muy diferente a lo que uno pueda ver o sentir en el ámbito espiritual. Porque en el ámbito espiritual, usted, ni yo, ni nadie puede engañar a Dios. Así usted en el ámbito espiritual empieza a apestar, trate de echarse cualquier perfumito barato, porque no hay nada que pueda cambiar tu asquerosidad espiritual para cambiarlo en algo limpio. No existe. Así cueste millones, no existe. O apestas o hueles bien. Y no por perfume, sino por la santidad. Porque buscas al Señor para ser limpio. Por dentro, por fuera. ¿Y cómo se le ve aquello? Espiritualmente. Podemos ver por fuera, mas el ámbito espiritual son pocos que ven aquello. Pero fuera de los pocos, porque son seres humanos que también fallan, es como nos ve Dios. Si hay envidia en nuestro corazón, apestamos. Y somos trapo de inmundicia en las manos de Dios, delante de la presencia de Dios. Y es aquello que Dios aborrece, es aquello que a Dios le desagrada. La envidia. Porque por envidia también Él fue entregado y su sangre inocente fue derramada sobre esta tierra. ¿Se dan cuenta la gravedad de ser envidiosos? Muchos dicen, pero ¿qué tiene este? ¿Y por qué tiene más que yo? ¿Sabe por qué? Porque a Dios le plació que fuera así. Pero no le queda. ¿Y a usted qué? Si le queda o no. ¿Es usted o es él o es ella? Pero no merece. ¿Y usted qué? ¿Quién es usted? Así el varón o la mujer merezca o no merezca, no seas envidioso o envidiosa. La envidia mata. Comienza con usted y cuando usted está muerto, es un muerto andante, apesta y contamina a los demás. Cuando hay algo que apesta, se va pudriendo. Y no solamente hace daño al que está cerca, sino el olor se va más allá, más allá. Ustedes han visto un perro muerto, como huele de lejos. Así uno está oliendo espiritualmente por causa de la envidia, de los celos, la arrogancia y todo aquello que Dios desagrada. Así está. A lo lejos te siente. Por eso es que el Señor no puede estar ahí, porque uno apesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por causa de la envidia, Él fue entregado. Pilato se dio cuenta de aquello. ¿Se dan cuenta de la gravedad de ser envidiosos? Si usted ve que su hermano, que su prójimo, tiene mucho más cosas que usted, deje de estar viendo aquello. Deje de estar viendo al hermano, al vecino, al tío, a quien sea. Deje de estar viendo. Porque mientras que usted sigue viendo su progreso, usted se va a quedar en el suelo. No va a avanzar, no va a crecer, no va a caminar, no va a hacer nada. Porque sus ojos están allá.
Sus ojos están en el vecino, sus ojos están en los pastores, sus ojos están en los líderes, y por causa de la envidia, usted mismo se pone ahí una piedra que no le deja avanzar. Por eso es necesario, iglesia de Dios, deje de estar viendo aquello, porque si usted le sigue viendo y sigue discutiendo por lo que ve, usted nunca va a crecer. Usted se va a quedar como está, hasta va a empeorar. Y mientras que él o ella, el vecino, el familiar o quien sea, va a estar de progreso en progreso, aún sin ser cristiano. Entonces, mientras que usted le ve, él va a crecer y usted va a estar ahí. Deje de estar viendo lo ajeno y preocúpese en usted, porque cuando usted dobla rodillas por usted, por su familia, por su casa, usted mismo va a ir de victoria en victoria. Porque sus ojos están en su familia, en su hogar, y es ahí donde la mano de Dios se empieza a mover. Y como usted mismo podría envidiar aquello, no se puede, porque la victoria es para la familia completa. Como cada derrota es para toda la familia. Si uno es derrotado, toda la familia, toda la casa está por lo bajo. No veamos lo ajeno. No, porque eso no nos ayuda a avanzar. Tenemos que vernos nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos para ver victoria, para ver sanidades, para ver prodigios, milagros, y sea Dios mismo quien nos levante. Porque Dios quiere bendecirnos más, mucho más de lo que tenemos, pero ¿sabe por qué no nos da más? Porque estamos enfocados en ajeno, en lo ajeno. Por eso es que uno no crece. Por eso es que uno está como está, físicamente y espiritualmente. ¿Qué dice en el versículo? Porque Pilato se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. 19. Cuando estaba el gobernador sentado en el tribunal, su esposa le mandó avisar diciendo: no tengas nada que ver con ese justo. ¿Se dieron cuenta que fue un hombre justo? Sí. Jesús fue justo. ¿Y qué es lo que le dijo? No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos instigaban a la multitud para que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Entonces el gobernador le respondió diciendo: ¿a quién de los dos prefieren que les ponga en libertad? Y ellos contestaron: a Barrabás. Pilato le preguntó: entonces, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pilato les preguntó: pues, ¿qué mal ha hecho? Porque ellos gritaban todavía más, diciendo: sea crucificado. Él trataba de hacerles preguntas para que el pueblo entrara en razón y se dieran cuenta de lo que están pidiendo. Había un hombre justo que no hizo ningún daño, ninguna maldad, y un hombre que lamentablemente era un delincuente que hizo tantas cosas malas. Y él les hacía la pregunta para que el pueblo pueda entender, entrar en razón y digan: bueno, sí, es un hombre justo, suéltenlo a él. Pero ¿qué pasó? La gente gritaba más: crucifíquenlo, sea crucificado, sea crucificado. No entendían. Ahora es igual. Se le habla la palabra de Dios, se le predica la palabra de Dios, se le da alimento fresco. Pero ¿qué es lo que sucede? Ingresa hoy por acá y mientras usted va durmiendo se está yendo por allá. Escucha, pero no entre en razón. Le dice: deja de fornicar. Hoy entiende y mañana sigue fornicando. Deja de adulterar. Hoy entiende, pero al día siguiente sigue adulterando. Deja de robar, sigue haciendo lo mismo. Escucha, pero no entra en razón. Deja de robar, sigue robando. Deja de mentir,
sigues mintiendo. Hoy te digo, deja la envidia, lo dejarás o seguirás con aquello. Muchos escuchan, pero no entran en razón. Siguen siendo envidiosos. Sigue viendo eso, aquello que a Dios le desagrada. No vayas por allá. Un día no va, pero el día siguiente sigue yendo por allá. No hagas esto y sigue haciendo. No digas esto y lo sigue haciendo. Están como aquello que Pilatos le quería hacer entrar en razón. Pero ellos escuchaban y gritaban diciendo: crucifíquenlo. Uno, al seguir haciendo aquello que no debería de seguir haciendo, indirectamente está diciendo, junto con ese pueblo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Somos parte de esa gente mala, dura de corazón y perversa. Eso es lo que sucede. Nos quieren hacer entrar en razón, pisar tierra para darnos cuenta nuestra situación espiritual, pero no entendemos. Algunos están durmiendo. Otros están con los ojos abiertos, pero espiritualmente están muertos. Cuando deberían de despertar y decir: sí, Señor, quiero una vida distinta porque ahora entiendo que estoy andando apestando. ¿Qué es lo que sucede? Pero no les interesa. Ronque y ronque, roncando te vas a ir al infierno. Es tiempo, iglesia de Dios, que veamos la situación espiritual en la que estamos viviendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos en nuestros laureles. Nada pasa, nada pasa, nada pasa. ¿Sabe lo que está pasando en el mundo entero? Se vienen tiempos difíciles, pero nada pasa. Están esperando que de repente tiemble la tierra, se abra la tierra. Venga Cristo para que te arrepientas. Muy tarde será. Es tiempo de prepararnos porque Dios nos va a decir: yo te di el tiempo para que te limpies, para que quites aquello que me desagrada. Tú has tenido todo este tiempo, porque Dios nos va a pedir cuentas de hoy en adelante, de lo que escuchamos en adelante. ¿Y qué es lo que les vamos a decir? No va a haber excusa delante de la presencia de Dios. No. Así que despiertas, te sacudes de aquello y haces lo que tienes que hacer como hijo de Dios, o te irás abajo con él. Decide tú. ¿Qué dice la Biblia? Decide pues la vida eterna. Escoge tú la vida eterna, nos dice. ¿Se da cuenta? Con tanto amor, Él quiere que nosotros anhelemos la eternidad con Él, la salvación con Él. Si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta, con tanto amor Él nos recibe. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es tiempo de quitar aquello que tenemos que arrancar y hacer lo correcto. Pilatos quería que el pueblo entienda, entre en razón y cambie de decisión. ¿Pero qué hizo? Cerró sus oídos y crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y cuántos aquí que están en adulterio, que están en fornicación, en masturbación, en pornografía, escuchando que se tienen que apartar de ello, lo siguen haciendo? Tenga cuidado con lo que está haciendo, mirando lo que no debes de mirar, hablando lo que no tienes que hablar, haciendo lo que no tienes que hacer. Dios no te dio la mano para que pegues a tu esposo. Dios no te dio la mano para que te estés masturbando. Dios no te dio la mano para que estés robando. No. Dios no te dio la mano para que hagas lo malo. No.
tu pie para que le patees a la esposa, tu pie para ir corriendo al pecado, a revolcarte donde no tienes que estar. ¿A dónde van tus pies? Que tus pies corran a hacer lo bueno, que tus pies corran a cumplir con la gran comisión, que tus pies corran a hacer lo bueno y no corran a chismosear, a hacer lo malo. No, eso no, eso es del diablo, que Dios lo reprenda. Pero un hijo de Dios no. Un hijo de Dios, aunque no quiera dejar ese pecado, le dice: Señor, dame las fuerzas. Es mejor ingresar al reino de los cielos sin una mano, sin una pierna, sin un ojo, manco, mudo como estés, pero entrar al reino del cielo, a que le tenga todo completo y te creas el más limpio, el más santo, cuando eres peor que el mismo innombrable. Porque quien nos ve es Dios, quien nos conoce es Él. Y así te vista bonito, espiritualmente apestas. Báñese. Es tiempo de santificarnos, de anhelar lo bueno, para vivir rectamente, porque falta poco, iglesia de Dios, no falta mucho, no, falta poco. Y no tenemos que perdernos, tenemos que santificarnos, limpiarnos, bañarnos, consagrarnos espiritualmente. Y no por lo que uno ve, porque uno puede ver a alguien mugroso, quizás todo negro por acá, sin peinarse, pero es alguien que ama a Dios. Mientras que usted le está desechando, el Señor lo tiene entre sus brazos. Mientras que usted está todo limpiecito, ropa nueva, peinado nuevo, todo usted, y el Señor ni sabe quién es usted. Dice su palabra, versículo 24. Al ver Pilato que no lograba nada, sino que el tumulto iba en aumento, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud y dijo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. ¿Qué es lo que él hizo? Al ver que la gente, con la dureza de su corazón, no quería entender, ¿qué dijo? Bueno, como todos gritaban, crucifíquenlo. Antes ellos tenían la costumbre de que el lavarse las manos significaba el ser limpio de toda impureza. Que el lavarse las manos simbolizaba de que si vio alguna suciedad o aquello que iba a ser contaminante, al lavarse las manos simbolizaba la pureza de lo que uno estaba haciendo. En este caso, él al lavarse las manos está diciendo: bueno, yo me limpio de esta contaminación. ¿De quién? Del pueblo que pedía que lo crucifiquen. Me limpio de aquello. Yo no soy parte de ellos, sino que yo me pongo a un costado porque sé y dije lo que tenía que decir y me hago libre de toda maldad que pueda ocasionar el pueblo que pedían que lo crucifiquen. Es por eso que él dijo: me lavo las manos, porque ya dijo lo que tenía que decir. Aunque debió, creo yo, de hacer algo más de aquello. Pero ¿qué es lo que pasa si todo el pueblo se levanta? Ya uno no puede hacer. Entonces me lavo las manos, simbolizando que yo me hago libre de esta asquerosidad. Y él dijo: allá ustedes, yo me lavo la mano, y allá ustedes que quieren seguir viviendo en su pecado. Hoy igual, hemos dicho, hemos mencionado algunos pecados que se ven día tras día en todo lugar, y ya uno cumple con lo que le tuvo que decir. Y hay de aquel que sigue en su pecado, que no se arrepiente. Ya uno escuchó, ya uno entendió, ya uno sabe lo que tiene y lo que no
tiene que hacer. Versículo 25. Y contestó todo el pueblo diciendo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Santo. ¿Qué han hecho? Que su sangre de aquel inocente caiga sobre nosotros. ¿Sabe cuán peligroso es que la sangre de un inocente caiga sobre la vida de uno? Es terrible, porque puedes morir peor que aquel y tu vida puede ser maldita. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que estos, con falta de entendimiento, por la ira, por la envidia que guardó en su corazón, dijo que esa sangre caiga sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos. Malditos son aquellos. Ahora se da cuenta por qué hay tantas familias viviendo con esa maldición. Porque sus padres mismos entregaron a sus hijos en maldición. Y desde aquella fecha sus hijos, su generación fueron malditos. Todos malditos. Y la pregunta es, ¿nosotros habremos salido de alguno de ellos? Es algo que no nos dice, pero malditos. Que su sangre caiga sobre la vida de uno. ¿Y sabe cuántos padres de familia que fueron brujos, hechiceros, drogadictos, violadores y tanta cosa? Sus hijos también lo arrastran. Padre borracho, hijos borrachos. Padres en la cárcel, hijos en la cárcel. Mi vida, mi vicio, mi debilidad en el mundo era el alcohol. Me gustaba tomar. Me iba a discotecas a tomar. ¿Por qué? Porque tuve un padre borracho, una madre borracha. Borrachos ellos. Y odiaba a todos los hombres. Decía, todos los hombres son iguales, cortados con la misma tijera. No tienen sentimiento. ¿Yo qué me voy a casar? Un hombre no sirve para nada. Porque fue lo que vi en mi familia. Porque estaba endemoniada. Por eso es que le digo una y muchas veces a mi padre, deja de tomar, deja ese pecado, te puedes ir al infierno. Y él, aquel niño que está dentro de la casa, va a crecer con esa mentalidad de borrachera. Ese demonio lo vas a pasar a él. ¿Por qué? Porque no está cubierto con la sangre de Cristo. Y maldito él si sigue haciendo lo mismo. Porque va a acarrear a maldición a sus hijos. ¿Y qué hay de usted? Que se sorprende y que ahora está diciendo, ay, ¿cómo es posible? ¿Y usted qué? ¿Se sigue masturbando? Hijos que también se van a masturbar. Y va a ser peor que usted. Y si usted hoy critica, déjeme decirle que al rato mismo su familia va a estar peor que uno ha estado. Así que tenga cuidado con qué es lo que piensa, que con lo que dice. Porque esto no es un juego. ¿Cómo es usted? ¿Por lo bajo está fornicando? ¿Por lo bajo está adulterando? ¿Por lo bajo está viendo las nalgas de las mujeres? El cuerpo de una mujer teniendo esposa. Arrepiéntete, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque aquello a Dios no le agrada. ¿Y usted, mujer, qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Acaso usted piensa que porque es mujer, vaso frágil, Dios no toma en cuenta lo que usted hace? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque el Señor lo ve. Y no vaya a ser que tu hija esté andando como tú. Por acá, por allá, haciendo una cosa, otra cosa. Y al poco tiempo se esté prostituyendo por acá y por allá. Tenga cuidado, mujer, que es lo que tiene en su corazón. Porque Dios todo lo ve. Es tiempo de corregirnos, es tiempo de andar y cortar con esa maldición. Ver qué error,
¿Qué pecado cometió tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo? ¿Qué pecado, qué maldición arrastraron? ¿Qué? Piensa. Y aunque usted no lo haga, no vaya a ser que a sus hijos le alcance aquella maldición. Por eso es tiempo de cortarlo. Si usted se entera por ahí que su abuelo, su tatarabuelo fue un brujo, corta esa maldición y bendice de su generación en adelante a sus hijos, a sus nietos, a todos, para que su historia cambie. Familias pobres por causa del pecado, sus hijos pobres, sus nietos pobres, todos son pobres. ¿Por qué? Porque abrieron puertas, portones al pecado. Por eso viven como viven. Andan un tiempo aquí, un tiempo allá, un tiempo allá. ¿Hasta cuándo? Cortar esa maldición. Porque uno arrastra de sus padres. Y mira lo que dijo ellos. Que esa sangre caiga sobre nuestra vida y sobre nuestros hijos. ¡Qué horror! ¡Qué maldición! De generación tras generación. Corta con eso. Padres solteros, madres solteras, ¿qué hay con ello? No entendieron que tuvieron que cortar, y si no lo entendieron, hoy corta para que tu hija cuando crezca no se quede una madre soltera. Declara bendición sobre ella, bendición sobre él, para que cuando ellos crezcan sean casados, sirvan a Dios, amen a Dios. Pero si ni la madre ama a Dios, ¿cómo es que ellos van a amar a Dios? Ellos ven y se dan cuenta. Discusión, pleito, botella por acá, plato por allá, sartén por allá. ¿Cómo va a amar a Dios? ¿Cómo? La maldición los va a arrastrar y van a ser peor que los padres. Y si usted no quiere eso para sus hijos, para su familia, córtalo, orando, ayunando, rogando al Señor que tenga misericordia por usted para que eso no le alcance. Porque eso es como un cáncer que va avanzando, que solo Dios pueda cortar aquello y ser una vida diferente, una vida bendecida, iglesia. Lo que tenemos que entender es necesario, iglesia de Dios. Versículo 26. Entonces les dejó en libertad a Barrabás, pero azotó a Jesús con látigos y lo entregó para que fuera crucificado. Enseguida los soldados del gobernador llevaron a Jesús hasta el pretorio y toda la compañía de soldados se reunió alrededor de él y desnudándole, santo Dios, lo vistieron luego con un manto escarlata. Luego entretejieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y en su mano derecha una caña, y se arrodillaban ante él y escarneciéndole decían: salve, oh rey de los judíos, salve, oh rey de los judíos. Le escupían la cara y quitándole la caña le golpeaban la cabeza, y mientras se mofaban de él le quitaron el manto y poniéndole sus ropas lo llevaron para crucificarlo. Lo avergonzaron, se burlaron de él. ¿Y lo llevaron a dónde? A crucificarlo. Tanto amor, tanto precio que tuvo que pagar por amor a nosotros. De verdad. Fue tremendo, iglesia. Es tiempo de entender el gran amor que Él tuvo por nosotros. Lo desnudaron, lo golpearon. Le hicieron cosas terribles. Pero aún así Él cargó la cruz y se fue a morir por nosotros, por amor, porque supo que solos no podíamos alcanzar nada. No podríamos ni ser salvos, ni ser llamados hijos de Dios. Y lo llevaron, ¿dónde? A la cruz del Calvario. Y sabe, en el versículo 37, para terminar,
mientras nos ponemos todos de pie, dice: luego le colocaron sobre la cabeza una inscripción con la causa de su muerte. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, cuando uno moría, un delincuente moría, colocaban en su cruz el pecado que él había cometido, que por eso murió. Si uno era un delincuente, arriba ponen: este fue un delincuente. Si alguien mató, este fue un asesino. Si alguien violó, este fue un violador. ¿Y sabe qué es lo que colocaron en la cruz de Jesucristo? En el versículo 37. Eso colocaron: este es Jesús, Rey de los judíos santos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pecado podrían encontrar en él para que coloquen en su cruz? ¿Qué pecado? Tanto su muerte como su resurrección fue exaltando lo santo, lo maravilloso que es. ¿Y qué le dijeron? Es de Jesús, Rey de los judíos. Por eso murió, por ser el Rey de los judíos, que por gracia y misericordia también es el Rey de nosotros, porque fuimos adoptados. Gentiles, indignos, inmundos, fuimos adoptados para ser hijos del Rey de reyes y Señor de señores.